Hola, amada familia de Presencia Manifiesta, me da mucho gusto saludarles por este medio para llevarles la clase de grupos familiares del día de hoy. Bien, el tema que vamos a ver hoy es muy importante y yo les quiero invitar a que empecemos leyendo el texto de Hechos 26:18 que dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Bien, este texto es Jesús mismo hablándole a Pablo y dándole esta instrucción, la instrucción de llevar esta verdad a su pueblo. ¿Cuál verdad? La verdad de que en Cristo, en la fe en Cristo, hay perdón de pecados y hay herencia entre los santificados. Así que, como pueden ver, el tema de hoy es el perdón, muy acorde con lo que hemos estado viendo en las reuniones generales. Bien, vamos a empezar. Yo quisiera dejarles una imagen en su mente y quisiera que en su imaginación tracen una línea así vertical del cielo a la tierra que relaciona el perdón de Dios a los seres humanos. Y luego una línea horizontal, ¿sí? que relacione a un ser humano con otro ser humano. Ahí tendríamos una cruz, lo cual no es para efectos religiosos, solamente es para que tengamos una imagen así bien clara de cómo el perdón tiene que ver con Dios y tiene que ver con los hombres y necesita los dos componentes, ¿sí? Porque si quisiéramos perdonar entre humanos sin tomar en cuenta el perdón de Dios, no podríamos hacerlo. De la misma manera, si quisiéramos el perdón de Dios sin el perdón de los hombres, este sería inútil, sería inválido. En esta clase vamos a ver por qué. Bien, vamos a empezar la primera parte hablando del perdón de Dios y para ello vamos a leer otro texto. Este texto está en Mateo 9:2, ¿sí? Ahí en este texto vemos que a Jesús le llevan un paralítico, vamos a leerlo. Y sucedió que a Jesús le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ya se sabe en esa historia, ¿verdad? Los religiosos, al escuchar eso, pues rápidamente empezaron a murmurar, y Jesús sabía lo que estaban pensando, así que les dijo: ¿por qué murmuran estas cosas? Y ya en el versículo 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿sí? Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa, ¿verdad? Y Jesús le sanó. Jesús demostró que tiene poder para perdonar pecados a través de un milagro físico. Bueno, ahí lo que podemos extraer es una gran verdad. Número uno, que Jesús tiene el poder, tiene la potestad de perdonar pecados en esta tierra. Y también podemos ver que no solo tiene el poder, sino que Él tiene el deseo, ¿sí? Él tiene el ferviente, su intención es que todos podamos acceder a ese perdón. Por eso más adelante en el versículo anterior le está enviando a Pablo a que vaya y lleve esta gran verdad. La verdad de que en Jesús hay perdón de pecados y herencia entre los santificados. El ser humano normal lo que habría visto pues es la necesidad de caminar del paralítico, ¿sí? Ahí estaba tendido y tenía una gran necesidad. Humanamente la necesidad era levantarse, una sanidad, ¿sí? Ser levantado por cualquier medio, una cirugía que no había en ese momento, un milagro como lo hizo Jesús. Pero Jesús vio más allá de eso, vio una necesidad mayor, vio la necesidad de que este hombre fuera perdonado por Dios. Así que esa es una de las primeros textos. Otro texto que vemos, que podemos leer para entender un poco el perdón de Dios, se explica en el capítulo 18 de Mateo. ¿Sí? Ahí Pedro le pregunta a Jesús: ¿hasta cuántas veces yo debo perdonar al que peca contra mí? Y Jesús, Pedro, pone un número elevado para el estándar humano, y ese número es 7, ¿verdad? Le dice hasta 7 veces, poniendo un estándar muy alto. Entonces, Jesús le dice: no hasta 7, sino
hasta 70 veces 7, lo cual es un límite mucho mayor que incluso llama al infinito, o sea, a decir, siempre debes perdonar a tus semejantes todo lo que te hagan. Y luego le refiere esta parábola. Esta parábola está ahí más adelante, empieza en el versículo 23 y es muy importante, así que la vamos a leer completa. Dice Jesús: por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzaron a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo, ¿verdad?, lo tomó y lo ahogaba diciéndome: págame lo que me debes. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole el señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Bueno, esta parábola la hemos escuchado, ¿verdad? Hemos hablado ampliamente de ella. Hay una condicionante. Termina diciendo la parábola: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Bien, ya en el siguiente versículo, ya fuera de la parábola, Jesús hace una sentencia y dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. ¿Qué pasa aquí? Jesús da una verdad. Primero empieza diciendo: así es, el reino de los cielos es como esto, ¿verdad? Y ya nos dice la sentencia. Bueno, aquí podemos ver el perdón de Dios, ¿sí? El Señor ve nuestra necesidad como al paralítico, pero primero ve que necesitamos perdón. Y después nos enseña que para que ese perdón sea efectivo hay una cláusula. ¿Cuál es? Que perdonemos también entre humanos, nos perdonemos las ofensas. ¿Cuántas ofensas? Todas. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Es posible eso? Vamos a ver que sí es posible un poco más adelante. Bueno, esa fue la parte del perdón entre Dios y los hombres. Ahora vamos a ver el perdón entre personas. Sí, ya en la misma parábola que vimos anteriormente hay un ejemplo, ¿verdad? Dios le perdona a este siervo, le perdona una deuda enorme, impagable, muy grande, no habría podido pagarla en toda su vida, y el consiervo no es capaz de perdonarle el siervo no le perdona a su consiervo una deuda muy pequeña, manejable, pagable, sino que le cobra toda la deuda y lo echa en la cárcel. Bien, ese es el ejemplo de cómo no es el perdón entre hombres, cómo no funciona, ¿sí? Porque el siervo perdió de vista la deuda perdonada y solo vio la deuda que tenían con él, ¿sí? Dejó de ver la línea vertical, dejó de ver a Dios. Bien, en otro ejemplo del perdón entre personas está en Hechos 7:55 y tiene que ver con Esteban. Todo el capítulo 7 de Hechos cuenta la vida de Esteban, la historia de Esteban. Y ya recuerdan, ¿verdad? Él es llamado a comparecer, empiezan a cuestionarle su fe. Y él empieza a dar testimonio poderosamente, de tal manera que los religiosos, que las personas de ese tiempo, se enojan y comienzan a apedrearle, ¿verdad? Lo van a matar. Y ya en el versículo 55 del capítulo 7 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y ya saben, ¿verdad? Están apedreándolo. Entonces, ya en el versículo 60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
y habiendo dicho esto, durmió. Bien, esa es otra historia de perdón. Historia de perdón entre personas, ¿sí? Línea horizontal. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? Un hombre, un siervo, no puede perdonar una pequeña deuda, pero Esteban sí puede perdonar una gran deuda, una deuda de vida. Le van a quitar la vida y él lo sabe. Y está pidiéndole con su último aliento al Padre, a Dios, que no les tome en cuenta este pecado. Es más, está perdonándolos en ese momento. La diferencia la vamos a ver ya estamos prácticamente llegando a esa parte. Yo le llamo a esta tercera parte, cómo empezar a vivir el perdón y la bendición de Dios. ¿Sí? Para empezar esta tercera parte les quiero hacer dos preguntas. La pregunta número 1, amados y amadas, ¿el perdón es fácil? ¿Ustedes qué creen? ¿El perdón es fácil? Otra pregunta, ¿el perdón es barato? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? No hace falta pensarlo mucho, ¿verdad? El perdón ni es fácil ni es barato. Ustedes y yo lo sabemos, los hijos de Dios. Para que fuésemos perdonados de nuestros pecados, Jesucristo tuvo que ir a la cruz y derramó su sangre y fue maltratado, humillado. Todo lo que podían hacer para hacerlo maldición, para separarlo de Dios, se lo hicieron. El mismo Padre tuvo que ver cómo Jesús estaba muriendo por nuestros pecados. ¿Quién sufrió más? No se han preguntado. ¿El Padre viendo al Hijo o el Hijo padeciendo? No lo sabemos. Pero el precio es alto, hermanos. El precio es alto, mis amados. Bien, igual aquí en la tierra, perdonar pecados no es fácil. Es difícil sin Dios. Y sin Cristo, yo creo que es imposible. Muy difícil. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es que sí puedo hacerlo? Bueno, si repasamos los versículos, está en Hechos 26, 18 y dice, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre santificados. Y el siguiente versículo de Mateo 2 dice, Jesús al ver la fe de ellos, ¿sí?, le dijo al paralítico. Bueno, ¿cuál es lo que podemos ver en común de estos dos versículos? Es la fe en Jesús. ¿Sí? Ese es el primer elemento de los dos que vamos a estudiar hoy para que podamos perdonar y recibir pecados. Primero es la fe en Jesús, en que Él sí efectivamente tiene el poder, la autoridad de perdonar mis pecados. Esa es la primera parte. Y la segunda está en Hechos 7:55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo podemos perdonar pecados, amados, cuando hacemos lo que hizo Esteban? Llenos del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo. De esa manera es posible hacerlo, ¿sí? La diferencia entre la persona que puede perdonar y la que no puede perdonar es esta. Poner los ojos en el cielo y antes de perdonar a los demás, recibir por la fe el perdón de todos los pecados de parte de Dios. Ya para finalizar, amados, les quiero dejar un tip, les quiero dejar un ejercicio en el cual nosotros podemos empezar a declarar, a hacer efectivo el perdón de Dios en nuestra vida. Y este es mediante las palabras. Hay un principio bíblico que dice, creí, por tanto hablé. Así que vamos a hablar la fe. Miren, hay ratos en que nos sentimos mal delante de Dios o mal delante de los hombres y necesitamos el perdón, ya sea el perdón de Dios, ya sea perdonar a los demás. Ahí tomamos esta verdad, Jesucristo ya me perdonó. Dios ya me perdonó todos mis pecados, una deuda grande, enorme, impagable, de tal manera que ahora yo tengo el poder de perdonar estas deudas humanas, ¿sí? Y de esta manera lo podemos hacer. Una oración en la mañana, una oración cuando nos sintamos mal, una oración cuando tengamos ganas de venganza, ¿verdad? O cuando nos sintamos indignos delante del Padre. Y recibir ese perdón así por fe y por la misma fe y llenos del Espíritu Santo y puestos los ojos en Dios, en esa línea vertical, declararlo. Amados, esta es la clase del día de hoy. Me dio mucho gusto dirigirme a ustedes y pues recomendarles que se mantengan conectados, que no dejen de asistir a la congregación con las reglas que se han establecido y pues que nos mantengamos firmes en el Señor. Les amamos y les enviamos un gran saludo y muchas bendiciones. Hasta luego.